lo dijo en la primera hora. Ayer tuvimos una entrevista interesante con el viceministro de Gobernabilidad. Y quiero enfocarme en dos temas que fueron, me parece a mí, tres temas. Los que generaron tal vez mayor ruido o mayor atención de ese diálogo con el viceministro de Gobernabilidad. El primero tiene que ver con un hecho o un anuncio que confirma lo que este periodista ha venido citando en múltiples ocasiones en este espacio. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Para nuestra clase política es probablemente más fácil y más rentable ubicarse en la oposición y manejar un discurso, y cuando llegan al poder, cuando ostentan el poder, cuando manejan la cosa pública, el sector público, se dan cuenta que hay cosas que sostenían desde la oposición y que no las quieren aplicar siendo gobierno, siendo poder. Y una de esas cosas tiene que ver con el anuncio del viceministro el día de ayer de que los ministros de Estado no acudan a la Asamblea Nacional, que hay una disposición del gobierno para que los ministros de Estado no acudan a la Asamblea Nacional. Hay que recordar al país que la norma constitucional, la Constitución de la República, establece dentro de las atribuciones de la Asamblea la capacidad de fiscalizar los actos del poder público con base en lo que dice la propia norma constitucional, es decir, hay segmentos del sector público que pueden ser fiscalizados por la Asamblea, la función ejecutiva, por ejemplo, los organismos de control. Obviamente no pueden fiscalizar los actos de los gobiernos locales, ahí hay otras lógicas. Pero el ejercicio de la fiscalización es un ejercicio consagrado en la Constitución. Y es un ejercicio sobre el que no puede haber renunciamiento alguno. Porque estamos volviendo al mismo debate que hace años atrás ya se había generado, cuando igualmente se había planteado que los ministros no vayan a la Asamblea. Esto lo hizo en su momento el expresidente Correa. Y es verdad lo que decía ayer Esteban Torres, cuando el expresidente Correa tenía una mayoría abrumadora en la función legislativa en el periodo 2013-2017, 100 de 137. Así empezó esa asamblea. Hubo un momento en el cual dispuso que los ministros no acudan a la Asamblea Nacional. Estuvo mal antes y está mal hoy. Así como ocurrió antes este anuncio que estuvo mal, hoy también está mal. Porque si hay alguna distorsión respecto de las comparecencias, que sí compro el argumento de que evidentemente hay convocatorias semanales a ratos a los mismos ministros de Estado, a las comisiones legislativas, y eso les quita tiempo a los legisladores. Bueno, debatamos mecanismos para hacer más potente ese ejercicio de la fiscalización. Pero de allí hay una distancia, pero astronómica, el negar que la Asamblea tiene una capacidad de fiscalización y de control político sobre las autoridades del gobierno. Recordemos lo que dijo en este espacio ayer el viceministro Esteban Torres sobre este tema. Ante la persecución a ministros de Estado, que no solo se da con juicios políticos, se da con comparecencias y comparecencias. Yo le enseñara el cárdex del día de mañana de todas las comparecencias, es casi medio gobierno teniendo que hablar en la Asamblea Nacional, en donde además hemos decidido ya que no vayan los funcionarios, que no vayan. Y quieren ponerles juicio político, que les pongan juicio político. Que no vayan. Pero por supuesto, porque están haciendo perdóneme, están haciendo lo mismo que hizo Correa en su momento, y que ustedes como políticos de oposición cuestionaban, Esteban. No, Correa tenía 100 legisladores, acuérdense. Pero él había ordenado que sus ministros no vayan a la función legislativa. Pero era muy distinto cuando él era el dueño de todo el bloque mayoritario en la Asamblea, porque es un tema de persecución, de hostigamiento. Entonces explique usted esto y esto y esto y esto y esto. Son comparecencias de 3 veces a la semana en la Asamblea Nacional. No me va a decir que tiene algún tipo de lógica. Entonces ya no van a ir los ministros. No deberían. Esa es una decisión del presidente. Es una decisión política del gobierno, así es. ¿Cuándo la adoptaron? ¿Es una decisión o una disposición en todo caso dada a los funcionarios? A todos, así es. Una disposición. ¿Cuándo la adoptaron? Hace algún tiempo ya. ¿Usted no se ha dado cuenta nomás? No, pero si han ido los ministros. Algunos van, sí, en casos específicos, en temas técnicos sobre todo, a veces no está mal que vayan, pero políticamente no se gana nada, porque lo que se busca es el espectáculo del espectáculo. Esto no era lo que opinaba el señor hoy viceministro de Gobernabilidad hace 3 años nomás, cuando no era autoridad de gobierno, sino era legislador.
Habló del periodo 2021-2023 antes de la muerte cruzada. Pongamos el post. Este post que muestro tiene fecha 24 de agosto del 2021. Lo publicó en ese momento el entonces legislador perteneciente a la bancada del Partido Social Cristiano. Los ministros de Estado tienen la obligación de responder las veces que sean ante comisiones y ante el Pleno de la Asamblea Nacional, las veces que sean. La Asamblea no es ninguna comisaría de meros trámites de nadie. Esto opinaba hace 3 años, justo, agosto. Hace 3 años, el hoy viceministro de Gobernabilidad, que en cambio, gracias Roberto Carlos, que en cambio hoy tiene un criterio totalmente distinto. Por eso digo, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Cuando se está en la oposición les encanta la fiscalización. Cuando se es parte del gobierno no les gusta la fiscalización. Este es un problema estructural. En el año 2020, la Asamblea Nacional aprobó un conjunto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y dentro de esas reformas se ven incorporados supuestos mecanismos, o sea, la idea era incorporar mecanismos para que, por ejemplo, no haya convocatorias a las mismas autoridades en diversas comisiones el mismo día a la misma hora. ¿Ya? O, por ejemplo, yo me acuerdo que hace años, Carlos Pollid era Contralor General del Estado. Me acuerdo que el entonces asambleísta Luis Almeida, esto creo que fue en el periodo, creo que 2009-2013, si la memoria no me falla, le había hecho un pedido de información, ¿ya? Y la información llegó a la parte posterior del Palacio Legislativo, a la entrada de la calle Piedradita, en un camión. Y llevaron como no sé cuántas cajas con 200,000 fojas de toda la información que le había pedido el legislador. Entonces es claramente una distorsión, porque yo no sé si el legislador o los legisladores tienen tiempo de leerse 200,000 páginas que han pedido. O el hecho de que convocan a las mismas autoridades a diversas comisiones tratando de disputarse el protagonismo. Ok, debatamos eso. Busquemos un mecanismo que permita regular el ejercicio de las comparecencias para que no haya estos cruces. Les pongo un ejemplo. Cuando ocurrió el asalto de miembros de la Policía Nacional a la Embajada de Ecuador en México, perdón, a la Embajada de México en Ecuador, el 5 de abril, hubo un llamado de la Comisión de Fiscalización, liderada por un asambleísta del correísmo, y un llamado de la Comisión de Relaciones Internacionales, liderada por un asambleísta del oficialismo. En el caso de fiscalización, Pamela Aguirre; en el caso de Relaciones Internacionales, Jonathan Parra. A la ministra Mónica Palencia, del Interior, y a la canciller Gabriela Sommerfield, para que brinden explicaciones. El mismo llamado, y yo creo que lo mencioné acá y les mostré, pues, que parecía juego de niños, ¿no? Convocó fiscalización en una hora, luego Relaciones Internacionales les convoca a las mismas autoridades a una hora menor, luego fiscalización cambia y les convoca a otra hora menor, y luego otra vez Relaciones Internacionales les convoca a otra hora menor. Antes de las 7 de la mañana, si mal no recuerdo. ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio? Al final las autoridades eligieron acudir a Relaciones Internacionales porque, por supuesto, la conducción en Relaciones Internacionales estaba garantizada con un asambleísta del gobierno. Y no fueron a la Comisión de Fiscalización. Les pongo otro ejemplo, el caso Olón. Que, por cierto, hasta ahora ningún asambleísta, o sea, a ratos son pura boca, ¿no? Hasta ahora ningún asambleísta ha presentado formalmente los pedidos de juicio político contra los ministros que supuestamente están vinculados al caso Olón. Pero el caso Olón fue fiscalizado por la Comisión de Gobiernos Autónomos. ¿Dirigida por quién? Por Victoria de Cintonio, asambleísta del correísmo. No fueron los ministros. Y es probable que si la comisión hubiese sido liderada por un asambleísta o una asambleísta del oficialismo, se hubiesen ido. Esas son claras distorsiones que ocurren en el ejercicio de la fiscalización. Ok, debatamos eso. Para hacer más efectivo el ejercicio de la fiscalización. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay una distorsión que no se solucionó con la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa de 2020. De acuerdo. Hay que corregir eso para incluso tratar de desmontar estos shows que muchas veces se generan en el ejercicio de la fiscalización. ¿Se acuerdan cuando fueron las autoridades a Relaciones Internacionales? Ya hay una fotografía emblemática de unas legisladoras gritando, la canciller que se tapa el oído. Ese tipo de cosas ocurren en la Asamblea. Debatamos para potenciar esto, para regular esto, para ser más efectivo, más eficiente, más serio el ejercicio de la fiscalización. Pero de allí a decir que simplemente porque no quieren los miembros del gobierno no van a ir a la Asamblea Nacional,
Estamos hablando de que se están extralimitando, que no reconocen el carácter democrático que tiene el hecho de que existe una función ejecutiva y una función legislativa, y por supuesto cambian a la vuelta de la esquina su forma de pensar. Y se van al otro extremo. ¿No les gusta? Entonces simplemente disponen que no vayan los ministros de Estado a la Asamblea Nacional. Pues, uno no puede estar de acuerdo con ese tipo de señalamientos. Sí estoy de acuerdo con que estos temas tienen que ser debatidos a efectos de regular la ley y hacerla más ágil. Pero prohibir que los ministros vayan a la Asamblea desconociendo el rol de fiscalización que tiene la Asamblea, hay una distancia tremenda y obviamente uno no puede estar de acuerdo con eso. Ese es un tema. El otro tema, la situación con la vicepresidenta Verónica Abad. Quiero contarles además que anoche, el Tribunal Contencioso Electoral ya generó el sorteo de la denuncia que presentó Verónica Abad en contra del presidente de la República, del viceministro de Gobernabilidad, de la asesora presidencial Diana Jacome y de la señora canciller de la República por supuesta violencia política de género. Fue sorteado y será tramitado por el juez Fernando Muñoz, que esperamos ya mismo llegue acá a nuestro espacio para conversar con él. Y obviamente hablamos sobre la vicepresidenta. Entonces hace una revelación el señor viceministro. El sueldo de la vicepresidenta, que la vicepresidenta gana un sueldo de más de $17,000. Escuchemos lo que dijo el señor viceministro. Pero más allá de aquello, ¿ya hay una definición respecto de qué va a pasar en la campaña como tal? ¿En qué sentido? En el sentido de si será Verónica Abad quien asuma o no, como dice la Constitución de la República. Esperemos a enero, como le digo, esperemos a enero, que es donde ese tema llegará a discusión, entiendo que en los primeros días de enero. Pero aquí veo que se victimizan mucho, o le intentan victimizar mucho a la señora. ¿Usted sabe cuánto gana la señora en Israel? ¿Alguien ha preguntado alguna vez cuánto es el sueldo? ¿Cuánto es el sueldo? $17,800 al mes. O sea, ellos no tienen el sueldo de vicepresidenta, sino de embajadora. No, señor, ahí está. Esos son los datos, por si acaso, ¿no? Entonces también aquí no es que hay pero el presidente le mandó manitas de la caridad. Sí, claro, pero por eso ese es un tema que no está en discusión. Al final del día el gobierno la puso es bueno en el que se cargo en el sepa, que está. porque creo que eso no se sabe. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos abordando? Nada, como le digo, eso en enero se verá qué pasa. A ver, creo que a todo el mundo le sorprendió el sueldo de la vicepresidenta, según palabras del señor viceministro. Me imagino que es una combinación de su sueldo como vicepresidenta y su sueldo como embajadora. Porque obviamente los embajadores, de lo que conozco, no estoy al tanto de las especificidades, pero entiendo que los embajadores que representan al Ecuador en diversos países tienen un salario acorde a la realidad económica de esos países. No es lo mismo tal vez un embajador que representa el Ecuador en Qatar que el embajador que representa el Ecuador en Bolivia. No es lo mismo. O sea, se adapta ese salario a la realidad económica del país en el cual está ejerciendo esa representación. Pero digamos que son $17,800 los que percibe la señora vicepresidenta de la República. Otra vez, lo que le dije a Esteban Torres ayer. ¿Quién le mandó? ¿Le mandó el presidente? Entonces, el sacar hoy el sueldo de la vicepresidenta, no entiendo. No sé cuál es el objetivo de hacerlo. Que claro, a todas luces uno puede pensar es un sueldazo. Es un tremendo sueldo. No sabemos, no conozco, yo no podría comentar sobre la realidad económica de Israel. No tengo idea cómo es la economía de Israel. No sé por qué recibe ese salario. Pero es verdad lo que le decía Belkis. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Entonces el viceministro dice, en enero se verá. Entonces, ¿cuál es la lectura que a uno le queda de esta parte del diálogo con Esteban Torres? Que el gobierno otra vez le sigue apostando a ver qué pasa con la vicepresidenta, y el último resquicio para aquello es el Tribunal Contencioso Electoral, porque no hay otra. La última posibilidad que tiene el gobierno para tratar de sacarse de encima a Verónica Abad es una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, sacar hoy el sueldo, que además no es que se lo ha buscado la señora. La señora gana ese sueldo, me imagino, porque le corresponde. Pero le mandó el gobierno. No quieren que gane ese sueldo. Bueno, denle otras funciones. Digo, ¿no? Entonces sí me parece que ahí hay una hay un afán o hay un interés para tratar de posicionar otra narrativa y ahora, claro, ponerle el sueldo a la señora vicepresidenta de la República. Acá el Flaco Sánchez me dice, y reciben gastos de residencia por ser embajadores según el país. Así es. Por eso les decía, no es lo mismo ser tal vez embajador en Uruguay que ser embajador en Sydney. O sea, no es lo mismo. Hay un montón de factores, evidentemente.
Acá María Eugenia Molina dice, aquí mismo hay diferencia en el sueldo de los funcionarios que trabajan en Galápagos, lo cual es cierto. ¿Cómo no va a haber diferencia en el sueldo de los embajadores de acuerdo al país? Así, tal cual. La Tami Drobo dice, ¿qué tiene que ver el sueldo de la vicepresidenta con la denuncia interpuesta por ella? ¿Por qué lo mencionó? Dice. Acá Cecitar dice, 2 sueldos le pagan a la vicepresidenta, 5,000 como vicepresidenta, 12,000 como embajadora. Para ya así jugarse la vida, dice. ¿Me explico? Entonces, tratar de imponer hoy una narrativa respecto del salario, sin entender la naturaleza de los salarios de los representantes del Servicio Exterior ecuatoriano, me parece, digamos, fuera de tono, ¿no? Y reitero, el sueldo que gana ella como embajadora, no es que ella se lo buscó, le puso el gobierno, porque el gobierno la mandó como embajadora en la República de Israel. Y lo tercero, ayer me quedó clarísimo, que no existe posibilidad alguna de un nuevo acercamiento entre el gobierno y la Asamblea. Ustedes me han escuchado a mí en este espacio en varias ocasiones comentar eso. O sea, ya el gobierno logró, en el primer tramo de la actual administración del presidente Noboa, logró el objetivo. 5 leyes económicas. Algo que no, y lo había destacado aquí en este espacio, ¿no? O sea, Noboa tuvo tal vez el buen criterio de lograr una mayoría política que le permitió alcanzar en los primeros meses de su gestión un margen mínimo de gobernabilidad. Y con base en esta alianza política con el correísmo y con el socialcristianismo, logró que pasen con éxito 5 proyectos de urgencia en materia económica. Y de alguna manera el viceministro confirmó lo que yo sí pensaba. El gobierno ya no tiene interés en mandar más proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Ya aprobaron los 5 económicos y además las reformas relacionadas con la consulta popular que la Asamblea le aprobó al Ejecutivo tal y como mandó el Ejecutivo. La Asamblea no se complicó para incluso tratar de evitar los vetos o tratar de evitar que se coloquen narrativas de que la Asamblea está bloqueando la voluntad popular. La Asamblea decidió aprobar tal cual el proyecto que envió el Ejecutivo y el presidente de la República dispuso su publicación en el registro oficial. De aquí no van a mandar otros proyectos de ley, no van a tener un acercamiento, ya no les interesa. Está claro que ese frente abierto no lo van a cerrar y que la relación está rota. ¿Cuánto daño le hace eso al país? Más allá de lo que dice el señor viceministro, ya que dice que hay gente que le encanta ver a los políticos tomando café y conversando. Yo creo que ese es un gesto de madurez. Porque los políticos, sobre todo los que ostentan unos cargos de dirección, cargos directivos, cargos ejecutivos, cargos legislativos, etcétera, los elegimos para que resuelvan nuestros problemas. Y para resolver nuestros problemas, por lo general, hay que tratar de hablar y consensuar. O sea, aquí en este país se ha normalizado la cultura del distanciamiento. Aquí no hay cultura de diálogo. Aquí hay cultura de distanciamiento. El diálogo sirve de vez en cuando. No es una regla, es una excepción. La regla es que aquí no les gusta hablar, no les gusta dialogar, no les gusta acordar, no les gusta tener acuerdos o entendimientos sobre temas mínimos. No les gusta. Aquí les encanta confrontar. Y por eso este país es una suerte de selva. Y la clase política del Ecuador parece que está trabajando en una suerte de selva. Cada quien hace lo que quiere, cada quien toma decisiones de acuerdo a sus propios intereses y el país que se vaya a la punta de un cuerno. No les interesa el país. Yo sí lamento, y digo, estoy seguro que muchos se sumarán a este criterio. Quienes defendemos y quienes promulgamos y quienes insistimos en los valores democráticos. Si estuvo mal antes, está mal hoy. Si estuvo bien antes, está bien hoy. Ya, no hay que ser selectivo. Si está mal antes, hoy está bien. Si estuvo bien antes, hoy está mal. No hay que ser selectivos. Quienes tenemos y defendemos valores democráticos, no podemos sino cuestionar el hecho de que no hay disposición a abrir la posibilidad de un diálogo para limar asperezas por el bien del país. Es una pena. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.